En esta presentación vamos a abordar el contenido del proceso de conjugación. La conjugación tiene lugar cuando el material genético pasa de forma directa de una bacteria donante a otra bacteria receptora. Los tipos de bacterias que intervienen en el proceso de conjugación se caracterizan por la presencia o ausencia de plásmido. Considerando esta característica, las cepas pueden ser F-. Estas son las que no poseen plásmido y se comportan como bacterias receptoras. Las cepas F+ poseen plásmido autónomo en su citoplasma y se comportan como donantes. El tercer tipo de cepas son las HFR, que se caracterizan por poseer plásmido integrado en su genóforo bacteriano y se comportan como donantes en el proceso de conjugación. Estudiaremos ahora el proceso de conjugación entre cepas bacterianas F+, es decir, que poseen plásmido y actúan como donantes, y células F-, que carecen de plásmido y actúan como receptoras. En la mayoría de las bacterias, la conjugación depende de un factor de fertilidad que está presente en la bacteria donante y ausente en la bacteria receptora. El factor F contiene genes que codifican para la formación de los pilis sexuales o prolongaciones de la membrana celular y que sirven para anclar la bacteria donante a la bacteria receptora y como canal de transferencia del material hereditario. La transferencia se inicia cuando una de las cadenas del plásmido F se corta en el sitio de origen de transferencia u ORIT. Un extremo del ADN fragmentado se separa del plásmido y pasa a la bacteria receptora. En el plásmido de la bacteria donante se produce la replicación del segmento de cadena complementaria transferida. Dado que el plásmido de la célula F+ siempre se abre en el origen de transferencia, este sitio siempre ingresa primero la bacteria receptora. La transferencia de material genético siempre tiene una dirección definida y una vez dentro de la bacteria receptora, la cadena simple transferida se replica y se produce una copia del plásmido F o de la sección de plásmido que ha sido transferida. Si se transfiere totalmente el plásmido, la célula receptora se convierte en F+. Cuando se produce este tipo de conjugación, no ocurre recombinación en la bacteria receptora, solamente hay transferencia del ADN del plásmido. En ocasiones, los plásmidos se integran en el cromosoma bacteriano y se replican con él, denominándose episoma. En esta imagen se muestra cómo el plásmido F está integrado en el genóforo bacteriano de una bacteria que es protótrofa para prolina. Estudiaremos ahora el proceso de recombinación por conjugación entre una cepa HFR, en este ejemplo es protótrofa para prolina, por una cepa F-, que en el ejemplo es auxótrofa para prolina. En las cepas HFR, el factor F está integrado al cromosoma bacteriano, por lo que estas cepas tienen la capacidad de producir pilis sexuales y conjugar con las células F-. En la conjugación, el factor F integrado se corta en el origen de transferencia y este extremo de la cadena rota se transfiere hacia la bacteria receptora F-. De modo que el cromosoma bacteriano unido al segmento del plásmido que se está transfiriendo también es transferido hacia la célula receptora. La cantidad de cromosoma bacteriano que se transfiere depende del tiempo en que ambas células están en contacto. Una vez dentro de la célula receptora, la cadena de ADN transferida del genóforo de la bacteria donante se replica. En la figura, la bacteria donante, como dijimos, es protótrofa para prolina, portadora de la variante Pro+, y la receptora es portadora de la variante Pro-, siendo auxótrofa para prolina. Se observa que el segmento de cromosoma bacteriano donado incluye la variante Pro+. Si la región transferida, como en este caso, posee una secuencia homóloga en el genóforo de la bacteria receptora, es decir, portadora de Pro- en el ejemplo, puede llegar a producirse la recombinación homóloga. De esta manera, el cromosoma recombinante portador, luego de la recombinación, ahora de Pro+,
en la bacteria receptora puede pasar a las siguientes generaciones por fisión binaria. En el apareamiento entre una bacteria HFR por F-, la célula receptora raramente se convierte en F+ o en HFR, porque para que ello ocurra debe recibir por completo el cromosoma bacteriano y el factor F. Las bacterias que conjugan normalmente se separan antes de que la transferencia del cromosoma bacteriano se haya completado. Cuando ocurre este tipo de conjugación, además de la transferencia de material hereditario, sí ocurre recombinación en la bacteria receptora.